canto coral a Tupac que es la realidad. Yo ya no tengo paciencia para aguantar todo esto. Y traer las vidas. Lo harán volar en dinamita, en masa, lo cargarán, lo arrastrarán, a golpes le llenarán de pólvora la boca, lo volarán y no podrán matarlo. Lo pondrán de cabeza, arrancarán sus deseos, sus dientes y sus gritos. Lo patearán a toda furia, luego lo sangrarán y no podrán matarlo. Coronarán con sangre su cabeza, sus hombros con golpes y con clavos sus costillas. Le harán morder el polvo, lo golpearán y no podrán matarlo. Le sacarán los sueños y los ojos. Querrán descuartizarlo grito a grito. Lo escupirán y a golpe de matanza lo clavarán y no podrán matarlo. Lo pondrán en el centro de la plaza, boca arriba, mirando al infinito. Le amarrarán los miembros, a la mano tirarán y no podrán matarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Querrán descuartizarlo, triturarlo, mancharlo, pisotearlo, desalmarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Al tercer día de los sufrimientos, cuando se crea todo consumado, gritando ¡libertad! Sobre la tierra de volver y no podrán matarlo. ¿Qué tal? Muy buenas con todos, ¿cómo están? Les saluda el profesor Luis Caicay Cáceres, espero se encuentren bien. Acabamos de ver a manera de introducción el canto coral a Tupac Amaru, bastante conocido, ¿no es cierto? Este canto coral que lo hemos visto a manera de introducción, vuelvo a repetir, ¿no? Tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Tiene que ver con esta gran rebelión que nosotros vamos a estudiar, ¿ok? Esta gran rebelión que tiene pues como
¿no? Protagonista al personaje que estamos observando, ¿no? Tupac Amaru II. ¿Correcto? Tupac Amaru II. Bien, este personaje que es el protagonista de lo que se conoce como la Gran Rebelión. Una rebelión, un movimiento, ¿no? Que abarcó pues el sur del territorio peruano, pero que aparte de su trascendencia geográfica, ¿no? Se habla también de una trascendencia pues en todo el continente, ¿ok? Más que lo geográfico, quedó en el ideario, en la mente de los antiguos peruanos, ¿no? Grabada la idea de libertad, como finaliza este canto coral, ¿no? De Alejandro Romualdo, ¿no? Un, una composición muy interesante. Entonces, nosotros hemos visto ya en el transcurso de las semanas, ¿no? Las rebeliones indígenas, la de 1730, ¿no? En Cochabamba, en Cotabambas, ¿no es cierto? Hemos visto también el manifiesto de Oruro de 1739, ¿no? Bueno, la de Cotabamba y Cochabamba, 1730, la de el manifiesto de Oruro, 1739, ¿no? También y se realizó la sesión relacionada a la rebelión de El Gran Pajonal, ¿no? Donde el protagonista fue o es Juan Santos Atahualpa, ¿no es cierto? La rebelión del Gran Pajonal en la selva central del Perú, que movilizó también muchas comunidades indígenas, ¿no? Muy bien. Y bueno, en ese orden, ¿no? De las rebeliones indígenas, ahora llegamos a 1780, donde se da pues la rebelión de Tupac Amaru II, ¿no? Un personaje, un indígena noble, ¿no? Que si bien es cierto, tenía muchos intereses económicos de continuar con su actividad económica, eh, ¿no? A pesar de las tasas, impuestos que los españoles habían pues obligado a pagar en tiempos de la colonia, ¿no? También debemos decir pues que parte de su rebelión, ¿no? No solo fue de intereses económicos, sino también por defender a los de su raza, ¿no? Por defender a los de su raza de los maltratos cometidos por la autoridad española, sobre todo por los llamados corregidores, ¿no? Entonces, vamos a ver en esta sesión, en esta primera parte de la sesión, ¿no? ¿Qué motivó a Tupac Amaru a iniciar esta rebelión? ¿Ok? ¿Qué exigencias tenía para con la autoridad española? ¿Qué se logró? ¿Cuál fue la ruta que siguió? ¿A quién ajustició? ¿Ok? ¿Quiénes se sumaron a esta rebelión? Cómo estaba compuesto el ejército rebelde de Tupac Amaru? ¿Correcto? Entonces, vamos a empezar. Aquí, Tupac Amaru II. La cronología de la rebelión, iniciada en 1780 hasta 1783. La Gran Rebelión. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. Allí una imagen a manera de una caricatura, ¿no? Y la cronología es sobre la vida de este personaje, ¿no? De Tupac Amaru II. De 1738, su nacimiento, hasta la muerte, ¿no? Que le dieron pues los españoles, ¿no? En 1781. ¿Correcto? Aquí una breve descripción, ¿ok? José Gabriel Condorcanqui, aunque ahora investigaciones últimas nos dicen, ¿no? Y con pruebas, con pruebas, claro, ¿no? De fuentes escritas, que antes de decirle Condorcanqui, es mejor denominarlo José Gabriel Tupac Amaru. Pues Tupac Amaru habría sido su nombre verdadero. Pero ¿por qué Condorcanqui entonces?
Parte de la explicación de estos investigadores actuales, ¿no? Es de que Condorcanqui habría sido pues parte de un invento de los españoles que querían desprestigiar, que querían que nos olvidemos del nombre Túpac Amaru y de manera intencional lo habrían cambiado, pero que en realidad su nombre era José Gabriel Túpac Amaru o Túpac Amaru II, descendiente de los últimos incas, ¿ok? Muy bien, entonces, más que Condorcanqui, vamos a utilizar el Túpac Amaru, ¿ok? Cacique. Cacique no era un indígena común, era un indígena noble, descendiente de los últimos incas, vuelvo a repetir, ¿ok? Mestizo, de la comunidad de Pampamarca, Surimana y Tungazuca. Lideró un importante levantamiento durante el virreinato del Perú, en la región del Cusco, ¿ok? Es donde inicia, ¿no? Este movimiento, de 1780 a 1783. En reacción, o sea, ¿por qué no? Acá nos está adelantando algo ya el porqué de la reacción contra los españoles, ¿no? En reacción a los ajustes fiscales de las reformas borbónicas. Ajustes fiscales que tienen que ver, pues, con el alza de impuestos que venía como parte de estos cambios que se denominan reformas borbónicas, ¿no? Borbónicas, de la dinastía borbongo-francesa, los reyes de origen francés que reinaban en España, ¿no? Y que tiene como máximo representante a Carlos III, ¿ok? Muy bien, sigamos. Datos generales, ¿ok? Túpac Amaru II. Nombre, José Graviel. En lugar de Condorcanqui, nos mencionan las investigaciones, debe ser Túpac Amaru. José Graviel Túpac Amaru. Nació en Surimana, que es parte del Cusco, el 19 de marzo de 1738. Falleció en Cusco el 18 de mayo de 1781, ¿ok? 1781, a manos de los españoles, ¿no? Muy bien. Padres, Miguel Condorcanqui, ¿no? O Miguel Túpac Amaru, como debería ser, descendiente de Huayna Cápac. Como habíamos dicho, no era Túpac Amaru II un indígena común, era un indígena noble, era un cacique, propietario de tierras, con una posición económica muy importante. ¿Ok? Eh, y Rosa Noguera Valenzuela. Rosa Noguera Valenzuela. Su esposa, que no solamente fue compañera sentimental, sino también fue su compañera de armas, que participó en la organización de esta gran rebelión, como se le denomina. ¿Ok? Micaela Bastidas Puyucagua. Nacida en territorio, en lo que sería el territorio actual de Apurímac, ¿ok? Apurímac colinda con el Cusco, ¿no? Como ustedes saben. Hijos, Fernando, Hipólito y Mariano. Fernando, Hipólito y Mariano, correcto, que también van a sufrir pues parte, ¿no? De este proceso, ¿no? De ajusticiamiento contra su padre. ¿Ok? Muy bien. Entonces, era un indígena noble, Túpac Amaru. Tenía una buena posición económica, ¿no? Es por eso que se debe mencionar también, ¿no? Porque las fuentes lo dicen. Túpac Amaru luchó por defender a su raza. Sí, defendía a los indígenas, pero también debemos decir que defendía sus intereses económicos. Porque el alza de impuestos, que son parte de las reformas fiscales, ¿no? De las reformas borbónicas, no le convenían a Túpac Amaru y a la actividad que éste realizaba. ¿Ok? Entonces, habían esas dos intenciones, ¿no? Defender a los de su raza, pero también defender sus intereses económicos, ¿correcto?
Muy bien. Aquí vamos a continuar. Seguimos con los datos generales. Título: Cacique mestizo de Pampamarca, Surimana y Tungazuca. Esto en el Cusco, ¿ok? Estudió con los jesuitas en el Colegio San Francisco de Borja, Cusco. Recuerda que en la educación colonial, que era clasista, ¿no es cierto?, que diferenciaba, habían colegios para caciques, habían colegios para indígenas nobles, y en uno de ellos estudió, pues, Tupac Amaru II, con los jesuitas específicamente, que tenían, pues, ¿no?, la dirección de estas escuelas. ¿Cuál era la intención de estos colegios para caciques? La intención era occidentalizarlos, enseñarles el idioma, ¿no es cierto?, enseñarles la religión católica que ellos traían, pero más importante que eso, hacerlos o convertirlos en intermediarios entre el pueblo indígena y el gobierno español. Ok, los españoles eran muy buenos, estratégicamente hablando, ¿no es cierto? Eran inteligentes en ese aspecto. Y sabían los españoles que los caciques, ¿ok? Que los caciques eran muy respetados por el pueblo indígena. Sabían los españoles que si a los caciques los trataban mal, era posible pues que haya una revuelta, una rebelión. Es por eso que los trataban bien. Los españoles a los caciques los trataban bien, incluso tenían ciertas ventajas, beneficios, como por ejemplo el no obligarlos a trabajar, ¿no es cierto? ¿Ok? Y bueno, pues de esa manera tenían a la masa indígena controlada, ¿no? Muy bien. ¿Qué actividad laboral? ¿Cuál era el oficio de Túpac Amaru II? Dice acá, dedicado al comercio terrestre. Contaba con 350 mulas dedicadas al servicio de carga o arriaje. Era un arriero, ¿ok? Entre el Cusco, Puno y el Alto Perú, que actualmente es territorio de Bolivia, ¿no? Profesor, pero eso parece algo superficial. Lo parece, pero no lo es. Era algo importantísimo para la época. De eso dependía la buena posición económica que tenía Túpac Amaru II. ¿Ok? Manejaba todo el negocio de esa parte del Perú e incluso, ¿no?, lo que ahora es Bolivia. ¿Ok? Eso le daba una buena posición económica. Pero también esa posición económica, ese comercio realizado en esas tierras, hacía que Túpac Amaru tenga muchos enemigos. Por ejemplo, habían otros caciques que veían mal a Túpac Amaru. Lo veían como un competidor en el aspecto económico, comercial. Y claro, también tenía pues comerciantes españoles que eran pues competencia de Túpac Amaru, que lo veían con malos ojos. Entonces aquí hay intereses económicos, bastantes intereses económicos, como en todos estos temas, ¿no?, relacionados con la colonia española. No solamente era pues defender a los indígenas, sino también defender sus intereses económicos, ¿ok? Incluso no se puede decir que solo el ejército español, el ejército realista estaba en contra de Túpac Amaru, no. También muchos comerciantes estaban en contra de este personaje. Comerciantes tanto españoles como propiamente mestizos, ¿ok? Es considerado precursor de la independencia del Perú y América. Lideró un importante levantamiento opositor a las reformas borbónicas. Durante el virreinato del Perú, en la región del Cusco, de 1780 a 1783. ¿Ok? Muy bien. Entonces, van quedando ya ideas, ¿no?, a partir de estos datos generales que leemos, explicamos, analizamos, ¿no? Nos hacemos las preguntas también. Correcto. Esto
Resulta, como ustedes ya se han dado cuenta, ¿no? Estamos en el mes de octubre ya, ¿no? En la quincena, más allá de la quincena. Sabemos que lo importante aquí, más que la exposición, es la interacción que ustedes hagan a través de los mensajes, ¿no es cierto? Y nosotros respondemos a sus interrogantes, ¿correcto? Muy bien. Continuamos. Aquí, como se está hablando de reformas borbónicas, tenemos que mencionarnos, recordar esta parte. Reformas borbónicas, conjunto de medidas administrativas, económicas y fiscales, religiosas, iniciadas por el rey Borbón Felipe V y aplicadas por la nueva casa dinástica de los Borbones, Francia. Tuvo como finalidad el fortalecimiento del poder de la corona española, ¿no? Ellos, tomando una serie de reformas, o sea, cambios, ¿no? Pretendían justamente eso, ¿no? Fortalecer el poder de la corona en ultramar, en las colonias, ¿no es cierto? Incrementar los recursos económicos, por eso alzaron los impuestos, por ejemplo, ¿no? Y recuperar el control de las colonias en América, ¿no? Por eso también hicieron cambios, como anular los corregimientos, crear las intendencias, expulsar a los jesuitas, que habían alcanzado mucha popularidad y que tenían muchos bienes en las colonias, ¿no? No quería el rey eso. Muy bien. Entonces, aquí se menciona a Felipe V, pero él fue el que inició las reformas borbónicas. Pero quien es considerado el principal, ¿no? Rey de las reformas borbónicas es Carlos III. Correcto. Justamente aquí. Carlos III, máximo representante de las reformas borbónicas. Máximo representante de las reformas borbónicas. ¿Ok? Entonces, este señor, ¿no? Vuelvo a repetir, Felipe V inició las reformas borbónicas, pero Carlos III fue el máximo representante. Muy bien. Aquí una explicación de cómo funcionaban estas, o cómo funcionaron estas reformas borbónicas, ¿ok? Muy bien. Aquí vemos, ¿no? El escudo de la corona española. Felipe V, quien inicia las reformas de 1700 para adelante, y Carlos III, el máximo representante. Felipe V las inicia, el máximo representante, Carlos III. ¿Cómo era la situación del virreinato? Mencionemos a los españoles primero. En el virreinato, los más altos cargos o puestos de gobierno los ocupaban los peninsulares, los españoles nacidos allá en la propia península ibérica y que ocupaban los más altos cargos. Y en un segundo plano estaban los criollos, los españoles nacidos en América, en el Perú obviamente, que no accedían a los cargos altos. Eran como la clase media, si queremos ver así. ¿Correcto? Habían comerciantes, profesionales, pero no tenían cargos altos en comparación a los peninsulares. Y esto hizo pues que los criollos también sean una parte importante de las eh, protestas, rebeliones contra el gobierno español. ¿Ok? ¿A quiénes afectaba directamente estas reformas? Era a los indígenas. ¿Ok? A los indígenas. Felipe V, una reforma tributaria, como dice aquí, ¿no? Un alza en los impuestos. Carlos III, una libertad comercial. Recuerde usted, ¿no? Que España tenía un monopolio con sus colonias. Era el único que podía comercializar con sus colonias. Pero esto poco a poco va cambiando, ¿no es cierto? La libertad comercial. ¿De qué manera los indígenas se veían afectados?
Los indígenas trabajaban o eran obligados a trabajar en la mita minera. La mita minera, que algunos le dicen la tumba de los indígenas, ¿no es cierto? Eran obligados a trabajar aquí largas jornadas laborales, con poco alimento, poca agua incluida, ¿no es cierto? También allí tenían que pagar un impuesto incluso. La tumba de los indígenas, la mita minera, ¿ok? También los indígenas trabajaban en los obrajes, la mita en obrajes, la mita obrajera, ¿no? Que tenía por finalidad la fabricación, confección, ¿no? De distintos textiles para la indumentaria, por ejemplo, ¿no? Y otros fines. Y claro, había que pagar el tributo al rey, ¿no? Aparte de estar prisioneros en la propia tierra, ¿no? Que habían nacido, obligados a trabajar y también a pagar un tributo. Correcto. Muy bien. Entonces así nosotros ya estamos conociendo un poco más de lo que fueron las reformas borbónicas. ¿Correcto? Las reformas borbónicas. Piña, dime la hora, por favor. Gracias. Vamos a continuar. Aquí vemos una cronología, ¿ok? Una cronología de los acontecimientos principales. ¿Correcto? Luego ya veremos uno por uno lo que sucedió en sí. Rebelión de Túpac Amaru II. Fecha y principales acontecimientos. 4 de noviembre de 1780. Tal vez la más importante, la más trascendente de las fechas que aquí vemos. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué sucede en 1780? Inicio de la rebelión de Túpac Amaru II en Tinta, al sudeste del Cusco. ¿Ok? Fue un día, ¿no? Una noche, como específicamente lo narran, importantísima, ¿no? Donde se decide pues ir a las armas contra el gobierno español, defendiendo Túpac Amaru a su raza y también a sus intereses económicos. ¿Ok? 6 días después, el 10 de noviembre del mismo año, ejecución del corregidor Antonio de Arriaga. El corregidor, valga la redundancia, que era el líder de un corregimiento. Y los corregimientos eran las instituciones o los organismos más odiados de la colonia por los maltratos que infringían a los indígenas. Maltratos físicos, haciéndolos pagar 2 veces el impuesto. Claro, para ellos enriquecerse, ¿no es cierto? Y bueno, esto les va a salir mal porque con el tiempo el mismo rey va a anular los corregimientos, ¿no? Y crear las intendencias. Pero bueno, se ejecuta al corregidor Antonio de Arriaga. Se menciona incluso que Arriaga intenta negociar, intenta hacer que la iglesia intermedie, pero no lo va a lograr porque el pueblo estaba decidido a darle muerte. ¿Ok? Cansado de los abusos, claro, ¿no? 16 de noviembre del mismo año, se proclamó la abolición de la esclavitud. Profesor, pero a pesar de haberla proclamado, no duró mucho. Puede ser cierto, pero ya va quedando la idea, ¿no? Va grabándose en el ideario, en el imaginario de los antiguos peruanos, la búsqueda de la libertad. Y eso ya no tiene vuelta atrás. Los españoles ya no lo van a poder frenar. ¿Ok? El pueblo estaba decidido a buscar su libertad. Correcto. Como finaliza el canto coral a Túpac Amaru. Libertad, ¿no es cierto? Muy bien. 18 de noviembre, batalla de Sangarará. Ojo, Sangarará, Cusco. No es Tangarará. Si le ponemos aquí la letra T, Tangarará se refiere a Piura, ¿no es cierto? ¿Ok? No, es Sangarará. Túpac Amaru vence al realista Tiburcio Landa. ¿Ok? Es una victoria importantísima para Túpac Amaru y que, como vuelvo a repetir, motiva
a que se continúe luchando contra el dominador español, ¿no? Contra el invasor español. El 6 de abril de 1781, batalla de Checacupe. Túpac Amaru fue derrotado por José del Valle. Aquí una serie de traiciones, incluso por gente de su misma raza, ¿no? Por caciques que estaban en contra de él, porque lo veían como un competidor en el aspecto económico, comercial, ¿no? Una serie de traiciones y de falsos ofrecimientos por parte de los españoles que habrían hecho, pues, que estas personas prácticamente vendan, ¿no? A Túpac Amaru y a su familia. 18 de mayo de 1781, muerte de Túpac Amaru II. Una muerte que va a ser muy trascendente, por lo mismo que decía, por lo que deja, por la trascendencia que tiene para el antiguo Perú, ¿no? Porque despierta en ellos, pues, la idea de libertad. Bueno, vamos a ver detalles luego, ¿no? De esa muerte. 27 de enero de 1782, Tratado de Paz de Sicuani, que lo firma Diego Cristóbal Túpac Amaru, donde fue engañado, ¿no? Por los falsos ofrecimientos de los españoles, que al final asesinaron a Diego Cristóbal Túpac Amaru. ¿Ok? Entonces, esta cronología es muy importante y vamos a ver detalles a continuación. Ahora, Rafa. Aquí vemos una imagen como introducción también, ¿no? En la parte superior, introducción a lo que viene, claro. Aquí, en la parte superior, el ejército realista, los españoles. En la parte inferior, con ondas en mano, el ejército de la Gran Rebelión, ¿no? Dirigidos por Túpac Amaru. Que ya vamos a ver también, ¿no? Cómo se componía su ejército, ¿no? Cómo se componía eh, este ejército, ¿no? En el aspecto social. ¿De dónde provenían? ¿Solamente peleaban indígenas? Pues no. Habían allí también, como le hemos mencionado, ¿no? Mestizos, criollos también, incluso eh, personajes del clero, ¿no? De la iglesia también van a entrar allí en esta situación. ¿Recuerdas, no? Que incluso entre los personajes del clero, ¿no? Los curas, ¿no es cierto? Tenían pues choques, conflictos con los corregidores, justamente por el aspecto económico, ¿no? Por el aspecto económico, ¿no? Recuerda que mencionamos que los curas discutían con los diezmeros, ¿no es cierto? Los revisitadores discutían con los corregidores, o sea, entre los propios españoles, ¿no? Allí todos por el interés económico, de quién maneje pues los impuestos. Muy bien. Aquí, ¿ok? Rebelión de Túpac Amaru II. Movimiento rebelde de mayor envergadura y trascendencia de América del Sur durante el virreinato del Perú. Cronología del movimiento de la rebelión de 1780 a 1783. ¿Ok? Fue liderada en la región del Cusco por José Graviel, como hemos dicho, vamos a, ¿no? llamarlo Túpac Amaru. José Graviel Túpac Amaru. O Túpac Amaru II. Para luego extenderse por todo el sur peruano y al Alto Perú, la actual Bolivia, ¿no? Piña, ven a ver a tu mamá. Túpac Amaru II asumió este nombre por el inca Túpac Amaru, quien fue el último inca de la resistencia de Vilcabamba, la resistencia andina, ¿no? Tú recuerdas, ¿no? Que los últimos incas que pelearon pues contra los españoles, ¿no? Son considerados dentro de un movimiento llamado la resistencia, ¿no es cierto? La resistencia andina, ¿ok? Muy bien. Esta resistencia andina
tiene pues como representantes a los siguientes personajes que los vamos a mencionar, ¿no? Bien, estos personajes son, ¿no? Manco Inca, o Manco II, como se le llamaba, Zairi Tupac, Tito Cusi Yupanqui y Tupac Amaru. 4 personajes, ¿ok? Manco Inca, Zairi Tupac, Tito Cusi Yupanqui y Tupac Amaru I, ¿no? Muy bien. Estos incas de la resistencia o incas de Vilcabamba, correcto, a los que se refieren aquí, en la resistencia andina. Esta rebelión articuló a sectores sociales muy diversos, desde criollos e indígenas, hasta el clero, como decíamos, ¿no? También allí personajes del clero, de la iglesia, hasta las zonas comercialmente más articuladas, debido al descontento generalizado producido por los ajustes fiscales y presiones sociales de las reformas borbónicas, ¿ok? Las reformas borbónicas, ¿no? Que al final, ¿no? Va a ser como una especie de un tiro por la culata, pues, ¿no? Porque los españoles quieren mejorar la administración, pero al hacerlo despiertan, ¿no? La idea de rebelión contra ellos, ¿no es cierto? El levantamiento de la masa indígena sobre todo. Muy bien, continuemos. Aquí una imagen a manera de una caricatura, ¿no? De lo que habría sido, pues, o cómo se representaría el enfrentamiento entre los realistas, acá, los realistas y la masa indígena, ¿no? Y bueno, pues digo la masa indígena porque eran la mayoría, ¿no? Del ejército rebelde, liderados obviamente por Tupac Amaru. El bando realista por acá y el ejército rebelde por esta parte. ¿Correcto? Allí continuamos. Inicio de la rebelión de Tupac Amaru II. El cacique de Tungazuca, Pampamarca y Surimana, ¿no? Este indígena noble, este arriero de buena posición económica, ¿no es cierto? Cansado de los abusos cometidos por los españoles, sobre todo del corregidor Antonio de Arriaga, se alzó en armas en el pueblo de Tinta, situado al sureste del Cusco, la noche del 4 de noviembre de 1780, ¿no? ¿Por qué contra el corregidor? Porque era la autoridad encargada de una de las autoridades encargadas de los impuestos y el que más eh, maltratos infringía a la masa indígena, ¿no? Físicos. Este que cobraba hasta 2 veces el impuesto, ¿no? Qué injusto, ¿no es cierto? Bueno, pues se habría convertido el corregimiento y su figura, el corregidor, en lo más odiado del tiempo de la colonia. Correcto, muy bien. Y bueno, es justamente, ¿no? El estallido, el inicio de la rebelión, ¿no? Que va a ir en contra de este corregidor, ¿no? Aquí vemos justamente una representación actual que se celebra en Cusco y en lugares aledaños también, ¿no es cierto? En Tinta, pues sobre todo, ¿no? Una representación del estallido, el inicio de la rebelión o de la gran rebelión. Tupac Amaru, acompañado de su familia, sobre todo de su compañera sentimental y de armas también, ¿no? Una gran organizadora y una gran representante de la mujer en el antiguo Perú, ¿no es cierto? En esta época colonial, donde
nos deja pues la enseñanza, ¿no? De que la mujer jugó un papel importante en la historia del Perú. Micaela Bastidas Puyucagua, ¿no es cierto? Muy bien. En realidad son dos las mujeres que aquí destacan, ¿no? Entre comillas. Una es Micaela Bastidas, su esposa, y la otra es Tomasa Tito Condemaita. Tomasa Tito Condemaita, la famosa cacica de Acos, ¿no? Que va a apoyar a la rebelión también. Muy bien, aquí continuamos. Piña, dime la hora. Ven, cierra acá el cartón que se escribe. Bien, pasamos a esta imagen. ¿Ok? Lugar geográfico de la rebelión. Departamentos del Cusco y Puno. Por el norte, habría llegado la rebelión hasta los dominios de las regiones de Andahuaylas, el actual Apurímac, ¿no es cierto? Por el sur, hasta los dominios de Moquegua. ¿Ok? Posteriormente se extendió hasta el Alto Perú, en el actual territorio de Bolivia. Entonces, originalmente, el foco originario, como se puede decir, habría sido acá, ¿no? De la rebelión, del estallido en Cusco. Puno, luego Andahuaylas, Moquegua y los dominios, ¿no? De estos lugares, y se habría extendido hasta el Alto Perú, la Bolivia actual. Aquí vemos esta imagen importante, ¿no? Que nos grafica el lugar originario de la rebelión y la extensión que ésta cubrió. ¿Ok? Veamos allí. Ubiquemos la localidad de Tinta, ¿no es cierto? En el Cusco, claro. Tinta, ¿ok? La rebelión hacia el norte, acá, ¿ok? Tomando, obviamente, partes también del Cusco actual, ¿no es cierto? Como vemos aquí, de lo que sería Purímac, también de lo que sería Moquegua, ¿no? Parte de lo que ahora es Chile y obviamente Bolivia también, ¿no? Fue una rebelión en el sur del Perú y que también habría llegado a territorio de la actual Bolivia, ¿no? El territorio de la rebelión de Túpac Amaru II, 1780-1781. La rebelión continental, algunos lo llaman, ¿no? Por la trascendencia que tuvo, ¿ok? Motivos de la rebelión, o sea, el por qué, ¿no? Al decir motivos, aquí vamos a responder el porqué de la rebelión, por qué se dio este movimiento. Abusos que cometían los corregidores en el cobro del tributo. ¿No? Como decíamos, ¿no? Siempre en estos temas de la colonia, del virreinato, habían pues muchos intereses económicos, y lo tenemos que decir, entre españoles luchaban, ¿no? Tenían conflictos, como lo acabo de decir hace unos instantes. El diezmero, el cura, luchando por el tributo. El corregidor, los revisitadores, luchando por el tributo. ¿Y quién era? Pues la clase oprimida, los indígenas, de donde salía todos estos tributos, ¿no? Profesor, el tributo era en monedas, en dinero o en especies. Recordemos que el virrey Francisco de Toledo, ¿no? Y valga la redundancia en sus reformas toledanas, ¿no? Eh, propuso la tasación del impuesto en dinero. Quería que todo sea pagado en dinero, pero, ¿no? Pero esto casi no se cumplió, porque muchos continuaban pagando en especies, en diferentes productos. ¿Ok? Bueno, el español, si recibía otros productos que no sea dinero, él se encargaba de cambiarlos en dinero, ¿no? Se encargaba de hacer una transacción, ¿no? Y obtener el dinero de estos bienes. La otra razón, injusticias que cometían en el sistema de los repartimientos mercantiles, ¿no?
Los repartimientos mercantiles eran como mercados temporales, donde a los indígenas se les obligaba a comprar objetos que estos no utilizaban, pero que el español, ¿no? Abusivo, ¿no es cierto? Aparte de tenerlo propio prisionero en su propia tierra, obligándolo a trabajar, cobrándole un tributo. Aparte de todo eso, le obligaba a comprar objetos en los repartimientos mercantiles. Profesor, pero esto también está en contra de los intereses de Tupac Amaru y de su negocio. Claro que sí, como lo hemos dicho. No solamente Tupac Amaru estaba motivado por defender a los de su raza, ¿no? También estaba motivado por los intereses económicos que tenía, porque todo esto de los tributos y los repartimientos iban en contra de su negocio, pues, del ser arriero, ¿no? En el sur del Perú. Ok, muy bien, continuamos. Ahora, Piña. Muy bien, gracias. Aquí vemos una caricatura que nos explica, ¿no? El ajusticiamiento a Antonio de Arriaga. Dice aquí, ¿no? Bueno, Tupac Amaru, ¿no? Tupac Amaru, segundo, se opuso a las medidas fiscales de Arreche, de el visitador Antonio de Arreche. ¿Ok? ¿Qué medidas fiscales? El alza de impuestos, pues, ¿no? En 1780 estalló al sur del virreinato peruano una rebelión dirigida por José Graviel, Tupac Amaru o Tupac Amaru II. Él apresó y ahorcó públicamente al corregidor de Tinta, Antonio de Arriaga, por los abusos que cometía. ¿Ok? El alza de impuestos, ¿no? El cobro de impuestos a veces por doble, los maltratos físicos, etcétera, ¿no? Aquí, el corregidor Antonio de Arriaga, prisionero, tomado prisionero, y Tupac Amaru dirigiéndole, ¿no? Morirás por los abusos cometidos contra mi gente. Intentó negociar Antonio de Arriaga. Incluso quería que la iglesia intermedie allí en ese proceso, pero no, el pueblo estaba decidido a darle muerte. Y así fue, ¿ok? Vemos allí lo siguiente, ¿ok? La figura del corregidor y cómo maltrataba, ¿no? Cómo infringía abusos, castigos físicos a los indígenas, porque no se dejaban llevar a las mitas, sobre todo a la minera, ¿no? Que era la más temida por ellos, porque no lograban recaudar el impuesto que tenían que pagar y por muchas otras razones, ¿no? Pero estos corregidores eran personas o autoridades muy corruptas, porque se dice, incluso ustedes recordarán, que en este tiempo de la colonia habían los llamados indios forasteros, quienes pagaban a los corregidores para no ser forzados a trabajar. ¿Ok? De alguna manera sobornaban a los corregidores para que no los lleven o los obliguen a trabajar, ¿no? Muy bien. Entonces, vemos también aquí en las imágenes de la parte derecha, ¿no? El trabajo en las mitas mineras y los castigos físicos que a los indígenas se les infringía. ¿Ok? Muy bien. Acá lo siguiente, ¿no? Demandas de la rebelión. Creación de la audiencia del Cusco para hacer justicia a sus hermanos de raza. ¿Qué es la audiencia del Cusco? Es una especie de corte de justicia y que después de la muerte, ¿no? De Tupac Amaru, que no fue una muerte en vano porque, como les decía, dejó la idea, ¿no? De rebelarse contra del español, ¿no? Rebelarse contra el español. Dejó la idea en los antiguos peruanos de continuar la lucha hacia la libertad. Después de la muerte de Tupac Amaru, se creó la audiencia del Cusco. ¿Ok? Abolición de los corregimientos. Cometían muchos abusos,
los corregidores, ¿no? Y es por eso que el rey va a tomar la decisión después de la rebelión de Tupac Amaru de abolir, de anular los corregimientos y los va a reemplazar por las llamadas intendencias, ¿no? Intendencias, que van a ser la base de los actuales departamentos, ¿no es cierto? Muy bien. Otra demanda, ¿no? Otra exigencia de la rebelión era la supresión de los repartimientos forzosos de mercancías, ¿no? Aquí, en los repartimientos donde se les obligaba a los indígenas a comprar cosas que ellos casi no utilizaban, o no utilizaban, ¿no? Eh, Exoneración de los indios bajo su autoridad de ir a la mita en Potosí. Tú has escuchado, ¿no?, que la mina una de las minas más importantes, ¿no?, en el tiempo de la colonia era Potosí, ubicada en la actual Bolivia, de donde se extraía plata, ¿no es cierto? Y pues eh, los indígenas temían ir a este lugar, porque se dice que pocos regresaban, y si regresaban, regresaban con uno u otro problema de salud, ¿correcto? Muy bien, entonces era pues Potosí una de las más importantes minas en tiempo de la colonia, ¿correcto? Muy bien, entonces esto se demandaba, esto se exigía, ¿no? Para esto se dio la rebelión. ¿Qué hora es, niña? Gracias. ¿Cuánto falta? Aquí. El ejército rebelde. Aquí algo muy importante, ¿no? Y vamos a ver cómo estaba compuesto también el ejército rebelde, ¿no? No solo eran indígenas. Comandado por los parientes de Tupac Amaru. Correcto, un gran ejército tiene que tener pues a líderes, ¿no? Subalternos, y estos eran los parientes, la familia de Tupac Amaru. Integrado por mestizos e incluso de los criollos y otros grupos sociales de la región, negros y las llamadas castas, que son los cruces raciales, ¿no? Cholos, zambos, ¿no es cierto? Mulatos. Los criollos participaban, así es, porque recuerda que los criollos eran españoles, ¿no? Pero relegados por los peninsulares, por sus propios compatriotas, ¿ok? Recuerda que los criollos no podían acceder a los altos cargos en el gobierno colonial. Se movilizó entre 20.000 y 60.000 personas, compuestos por hombres y mujeres, ¿no? La importancia del papel de la mujer en la historia del Perú, ¿correcto? Entonces, la gran rebelión movilizó una gran cantidad de personas en el sur del Perú, hasta el Alto Perú, en lo que ahora es Bolivia, ¿no? Fue muy trascendente. Aquí. Este esquema es muy interesante, súper interesante. Es una fuente importante para entender cómo estaba compuesto el ejército rebelde. La composición social del ejército rebelde. Indios, mestizos, criollos. Parte izquierda, indios, la parte central, mestizos, y la parte de la derecha, los criollos, ¿no es cierto? Muy bien. Los indios, cacique Lucas Colque, comandante. Cacique Joseph Mamani, coronel. Alcalde Cristóbal Rafael, capitán, ¿no? Nos colocan con el grado que tenían dentro del ejército. Isidro Poma, comandante. Miguel Anco, coronel. Joseph Coyo, tropa. Juan Guayami, Pascual Mancilla, Carlos Zuni, soldados. Pero no solamente eran indígenas, como venimos mencionando, sino también habían mestizos, o sea, padres de origen español y también de origen indígena, ¿no es cierto? ¿Ok? El cacique Fernando Urpide,
cacique Marcos de la Torre, Pascual Condori, capitán. Ramón Delgado, capitán. Matías Laurente, capitán. Bernardo Pavia, alférez. Ramón Ponce, capitán. Rafael Guerra, Lucas Herrera, Francisco Herrera, Manuel Ferrer, Antonio Valdés, soldados. ¿Ok? Y también dentro del ejército rebelde, criollos, españoles nacidos en América, ¿no? Relegados por sus propios compatriotas, los peninsulares. Diego Vendejo, capitán. Andrés Castelo, capitán. Miguel Mesa, alférez. Pedro Mendaguer, comandante. Francisco Molina, coronel. Roque Jacinto Juber, capitán. Lorenzo Valer, capitán. ¿Ok? Entonces, como aquí vemos, la composición era muy variada, ¿no es cierto? Todos con sus propios intereses. ¿Qué querían los indígenas? Querían, pues, que se acabe la explotación en las mitas mineras, que se acabe el pago de impuestos. Los mestizos, los caciques, ¿qué querían? Tener, pues, volver a tener la posición que tenían en el imperio de los incas, de nobleza, ¿no? Nobleza total. Querían que los españoles no intervengan en sus negocios, porque los caciques tenían buena posición económica y esta se veía afectada por la autoridad española. ¿Qué querían los criollos? Querían ocupar cargos altos en la colonia. O sea, cada quien tenía sus propios intereses. Y Túpac Amaru fue muy hábil en ese sentido. Y a cada grupo le ofrecía lo que éste quería. Túpac Amaru dirigía, ¿no?, sus discursos tanto en quechua como en español para los distintos grupos que estaban compuestos, pues, ¿no? O que componían el ejército rebelde. ¿Ok? ¿Me avisas, Piña? Aquí, la muerte del corregidor Antonio de Arriaga. ¿Ok? Tras el levantamiento de Tinta, en Cusco, claro, Túpac Amaru II logró apresar al corregidor Antonio de Arriaga y después de un juicio sumario lo ejecutó. 6 días después del levantamiento, ¿no?, del inicio de la rebelión, lo ajustició. ¿Ok? El 10 de noviembre de 1780. Por la voluntad del pueblo, ¿no? Era lo que quería, no quería negociar, no quería la intervención de la iglesia tampoco. ¿Hubo reacción? Claro que hubo reacción. Ok, profesor, porque usted nos ha mencionado que el rey era Carlos III, ¿no es cierto? Pero ¿quién era el virrey del Perú? El virrey del Perú en este tiempo de la rebelión de Túpac Amaru era Agustín de Jáuregui. Agustín de Jáuregui, ¿ok? El virrey en este tiempo de la rebelión de Túpac Amaru II. El rey era Carlos III y el virrey del Perú en este tiempo, Agustín de Jáuregui. Correcto. Muy bien, claro. Tomó sus medidas al enterarse de esta situación, ¿no? Ya lo vamos a ver. Aquí, una representación de el ajusticiamiento contra Antonio de Arriaga, el corregidor, ¿no? Parte de la institución más odiada por los indígenas, ¿correcto? Habría muerto, como vemos allí en la representación, en la horca, ¿ok? En la horca. Muy bien, como dice el refrán, ¿no? El que a hierro mata, a hierro termina, ¿no es cierto? Muy bien, después de cometer tantos abusos, ¿no?, de enriquecerse a costas o a cuestas del trabajo, ¿no?, de los indígenas, ahora muere, justamente así. Muy bien. Entonces, jóvenes, señoritas,
es hasta aquí donde vamos a llegar en esta primera parte. ¿Ok? Estamos viendo, pues, los datos más importantes de la Gran Rebelión, ¿no? Liderada por Tupac Amaru II. Nos estamos reencontrando en unos instantes. Les saludó el profesor Luis Kaikai Cáceres. Hasta en unos instantes.